Póngase de pie, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Cuando lo tenga, me dice un amén. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 10, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, puede tomar su asiento. Amén. Bueno, este es el tema 6, hermano, y la serie, la carta de los Efesios, es un llamado a la disciplina y a la madurez, porque realmente desde que tenemos el nuevo nacimiento o la salvación, ese tendría que ser es ahí donde nosotros tendríamos que anhelar día con día, ¿verdad? Madurar, crecer, pero para eso necesitamos también disciplinarnos. Amén, disciplinarnos en la vida espiritual. Este tema 6 es titulado, como lo dice arriba en su Biblia, en el capítulo 2, creo que arriba en su Biblia dice salvos por gracia, y no hay otro mejor título que ese. No hay otro mejor título que ese, en entender que somos salvos por gracia. Amén. Esperando también, hermanos, que no olvidemos los temas anteriores, ¿ok? Porque como hemos dicho anteriormente, para poder entender el capítulo 4, 5 y 6 de esta carta, debemos de entender los primeros 3 capítulos, donde vemos lo que Dios, hermano, nos ha provisto, ¿ok? Regularmente casi nos brincamos, ¿verdad? Del capítulo 3 al capítulo 4, 5 y 6, y sin haber escudriñado los primeros 3 capítulos, donde el Señor nos enseña bastante y básicamente nos enseña mucho acerca de su gracia. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermano? El tema 1, vimos un ministerio floreciente y vimos que Pablo llega a Éfeso y su ministerio, hermano, es muy floreciente en esa ciudad. En el tema 2 expusimos que somos bendecidos con toda bendición espiritual y vimos las bendiciones que nos ha dado el Padre o la intervención del Padre. El tema 3 vimos la intervención del Hijo de nuestro Señor Jesucristo y como título fue somos redimidos por la sangre de Cristo. El tema 4 como título fue una obra garantizada y vimos la intervención del Espíritu Santo, y Pablo en estas 3 intervenciones, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, que es como un canto, una sola idea. Pablo en cada exposición, él da una alabanza a Dios, hermano, porque las bendiciones que nos ha dado son grandísimas. Y él dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, constantemente está alabando a Dios.
En el tema 5, creo que es el tema pasado, vimos que una vez que Pablo expone las bendiciones, hace una oración ferviente el apóstol Pablo. ¿Ok? Y el propósito de la oración es que los efesios tengan conocimiento y revelación en él. En él. Es decir, hermanos, los efesios tenían amor, tenían esperanza, compartían a Cristo, pero les faltaba todavía madurar. Todavía les faltaba madurar. Solo como referencia, ¿verdad? En el momento que Pablo les escribe esta carta, ellos estaban en su primer amor. Estaban en su primer amor, porque eso es lo que elogia Pablo de los efesios. Estaban en su primer amor, y ese amor lo perdieron, hermanos, después de 30 años. Lo perdieron después de 30 años, en lo cual son reprendidos en el mensaje de las 7 iglesias del Asia Menor. Cuando usted ve las 7 iglesias del Asia Menor ahí, ellos son reprendidos porque han perdido su primer amor. Entonces, si más o menos mira el cuadro, aquí ellos están en su primer amor, y con el paso del tiempo, en vez de que ese amor vaya aumentando, lo perdieron. Y por eso la primera iglesia que tocó nuestro hermano William, en la serie que estamos llevando los domingos, ahí el Señor les hace una exhortación al arrepentimiento porque habían perdido su primer amor. Entonces, el apóstol Pablo ora, hermano, para que tengan revelación en el conocimiento de Él. Mire bien, de Él. ¿Okay? Pablo ora para que crezcan en Él. Se refiere a Cristo, que esa revelación de la que habla Pablo, habla que lo conozcan a Él, que lo exalten a Él. Y es por eso que Él está orando. El apóstol Pablo termina el capítulo 1 en el verso 19 hasta el verso 23, hablando sobre el poder de Dios. ¿Okay? Termina exponiendo el poder de Dios, es decir, desde el capítulo 1, verso 19 al verso 23, comienza a hablar acerca del poder de Dios. Y en esos textos Él expone, hermano, que nadie puede detener la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Nadie la puede detener. Nadie puede impedirle, o pudo impedirle a Dios someter todas las cosas bajo sus pies y darle ese poder a la iglesia. Darle ese poder a la iglesia, en el sentido que ahora, amados hermanos, ahora podemos perseverar, no por nosotros, sino porque nos ha dado su Santo Espíritu. Hemos venido repitiendo que en todas estas bendiciones que el Señor nos da, Él nos da todo lo necesario, todo lo necesario para que nosotros podamos progresar, para que nosotros podamos crecer en la vida espiritual. Amén. Ahora, ¿qué vamos a ver en el tema 6? Pues Pablo va a repetir constantemente que todo es por gracia. Que todo es por gracia. Es decir, Pablo sigue exponiendo todas esas riquezas de la gracia de Dios, y va a seguir exponiendo como lo ha venido haciendo, y lo va a repetir varias veces, hermano, por si acaso se nos olvida, porque suele suceder que a veces, hermano, puede llegar a olvidarse que todo lo que tenemos, que todo lo que somos y que hacia dónde vamos es por la pura misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. Sin embargo, ¿por qué Pablo sigue exponiendo todas esas bendiciones que el Padre nos ha dado? ¿Y por qué Pablo sigue exponiendo que es por gracia? Pablo la sigue exponiendo para que nosotros ahora entendamos en cómo yo voy a responder a esa gracia. ¿Sí me explico, hermano? Ya expuso las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo está orando. Pablo está diciendo que el Señor nos ha dado todo para que crezcamos. Ahora él sigue exponiendo esto para ver cómo ahora yo, o cómo tú, hermano, voy a responder a esa gracia. Y esa es la pregunta: ¿cómo tú respondes a esa gracia, a esas bendiciones que el Señor nos ha dado? La gracia, la salvación es un regalo inmerecido, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a responder a eso? Y la mejor manera de responder a esa gracia la vamos a ver en el capítulo 4 y 5, donde vamos a ver a la práctica. Esa es la mejor manera. Ahí nos va a explicar cómo nosotros podemos responder
a esa gracia. Amén. Entonces, Pablo, hermano, sigue exponiendo las riquezas de la gracia de Dios, y es como si él dijera así, porque así más o menos yo lo veía, ¿no? Es como si Pablo dijera: Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te salvó, Dios te dio de su amor, Dios te dio, Dios te dio, Dios te dio. Así lo va a ver. Dios te dio esto, Dios te dio el otro, Dios te dio, te dio, te dio, te dio. Ahora, ¿cómo tú respondes a eso que Dios te dio? ¿Cómo yo respondo a todo eso que Dios me dio? ¿Cómo? Amén. Porque Él lo sigue exponiendo aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos textos, en estos 10 textos que leímos? Vamos a ver 3 cosas. Número 1, lo que fuimos. Número 2, lo que somos. Y número 3, lo que seremos. Y no olvidemos que es por gracia. Amén. Y mire cómo comienza. Amén. Capítulo 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, este capítulo 2, hermano, mire bien, este capítulo 2 concentra el pasaje donde muchos eruditos interpretan que este capítulo 2, especialmente el verso 8, es el centro de la carta. Es la base de la carta, este capítulo 2. Otros van más allá e interpretan que este capítulo 2 concentra uno de los capítulos o pasajes más importantes de la Biblia. Es uno de los más importantes de la Biblia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces, algunos eruditos interpretan que este pasaje es el centro de la carta. Y uno de los pasajes más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque el fundamento, hermano, de todo el plan de Dios, la base de todas estas bendiciones que hemos recibido, es precisamente ese, el regalo inmerecido que el Señor nos dio. La salvación, la gracia de Dios. Amén. Mire cómo comienza. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el diagnóstico, ¿no? Como cuando uno va al doctor, hermano, y se siente mal, y me duele aquí, y me duele esta parte del cuerpo, y el doctor te hace unos análisis, pruebas de sangre, radiografías, ultrasonidos, y a los 3 días tú te sales preocupado, quizá, ¿no? Más cuando uno le ve la cara al doctor, ¿verdad? Y vuelves y ¿qué te dice el doctor? Este es el diagnóstico. Bueno, este es el diagnóstico, así estábamos nosotros. Muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, mire bien, hermano, porque esto está muy interesante. Bueno, yo lo encontré interesante, ¿verdad? Espero que usted también. Pablo, después de dar esa oración ferviente que él mencionaba en el capítulo 1, nos deja saber cuál era la condición de nosotros. Y en esa condición, mire bien, no había, hermano, ni la más remota manera de responder a lo que Dios hizo por nosotros. No había. No había ni la más remota de responder a lo que Dios hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos la capacidad, no teníamos la forma, no teníamos al Espíritu Santo, no teníamos la fuerza para poder nosotros responder a las verdades espirituales, como ahora sí lo podemos hacer. Porque ya no estamos muertos en delitos y pecados. Pecamos porque estamos en una naturaleza caída. Amén. ¿Sí me explico, hermano? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que Pablo está diciendo, que cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, era imposible que respondiéramos a ese llamado, a menos de que el Señor viniera y nos diera vida. ¿Me explico, hermano? Entonces Pablo está diciendo que para nosotros era imposible,
responder a la verdad de Dios. Era imposible, por ejemplo, era imposible agradar a Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Era imposible responder, por ejemplo, a obedecer a Dios. Es como antes de la conversión. Yo no sé si alguien te llegó a decir, pues, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Alguien te dijo así alguna vez, hermano? ¿O te sigue diciendo, no? No, ¿alguien te ha dicho así? Nunca va a cambiar. ¿O cuándo vas a cambiar? Bueno, se nos hacía imposible, hermano. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Un muerto no responde. Estábamos muertos. Mas, sin embargo, Pablo está diciendo que ahora que Él nos dio vida, no hay excusa. No hay excusa ahora. Ya podemos responder con una vida que agrada a Dios, porque nos ha dado muchas bendiciones espirituales. Las mayores, la salvación, nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra, nos ha dado una congregación donde reunirnos. Nos ha llenado de infinidad de bendiciones para que ahora sí, hermano, yo pueda responder a esa gracia. Dice ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ese era el diagnóstico. No había ni la remota... no había la forma como yo podía responder, hermano, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Mas, sin embargo, ahora no hay excusa, porque ya nos dio vida el Señor. Ahora sí podemos responder. Ahora sí puede haber cambios. Verso 2, lo tienen. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Pero mire que habla en tiempo pasado, anduvisteis. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice Pablo que así éramos antes, ¿verdad? Pablo nombra varias cosas en las que antes éramos. Dice, en las cuales anduviste en otro tiempo, es decir, habla de un tiempo pasado, habla de un antes y un después. Habla de que así era mi vida, pero ahora mi vida es diferente. Habla de algo visible, hermano, que éramos antes y ahora lo que somos. Tiene que haber una diferencia. Totalmente una diferencia. No puedo ser el mismo de antes. Tiene que haber una diferencia. Porque fue en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Pablo usa una metáfora aquí cuando usa la palabra corriente como un río que trae fuerza, como un río que crece y que trae fuerza. Y la realidad, hermano, es que esa corriente no ha menguado, al contrario, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. No ha menguado, sigue creciendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo, hermano? La corriente de este mundo, pues son pensamientos, son filosofías que el mundo adopta contrario a la palabra de Dios. Son pensamientos que el mundo lo ve normal, pero son abominables delante de Dios. La palabra mundo, hermano, aquí en griego es cosmos. Es cosmos que tiene que ver con orden, en un derivado del griego, que tiene que ver con orden, y de ahí se deriva la palabra cosmético también. Algo que usan las hermanas, ¿no? No es que las hermanas estén desordenadas en su cara, ¿verdad? Sino que usan un cosmético para balancear su rostro. ¿Ok? Bueno, la palabra corriente de este mundo tiene que ver con un orden, pero bien conforme a los pensamientos de los hombres, que por supuesto a la luz de la palabra de Dios son abominables. Son abominables. Entonces, la palabra mundo en este texto quiere decir orden, es decir, esas corrientes que ahora las vemos como en las leyes humanas que van en contra de la palabra de Dios, pero para el hombre, hermano, es como un orden, lo cual no lo es. Por ejemplo, el aborto.
el aborto. Ha habido, hermano, debates de gente intelectual, hermano, de gente preparada que apoya el aborto. Y mire bien, si alguien no está preparado, o si nosotros no conociéramos la palabra de Dios, hermano, sacan argumentos y argumentos y argumentos y argumentos. Y si no es porque conocemos la palabra de Dios, hermano, a cualquiera lo marean. No crea que esas leyes a alguien se le ocurre y vamos a ponerlo. No, hay debates, hay ciertas cosas, hermano, para después aprobar esos pensamientos que son abominables delante de Dios. El aborto es un homicidio. Es un homicidio. Otro pensamiento, por ejemplo, el casamiento del mismo sexo, ¿no? Y sacan debates, y usted ha visto los debates, ¿verdad? Sacan debates y gente preparada, gente estudiosa y que a cualquiera lo pueden marear. Cuando sabemos, hermano, que eso es abominable delante de Dios. El casamiento del mismo sexo, el feminismo, ya explicamos un poquito del feminismo, ¿verdad? Incluso también el internet, no todo lo que hay en el internet es bueno, hermano. La mayoría es malo, hay muy poco bueno, como una Biblia, ¿verdad? Una traducción bíblica, una enseñanza. No todas las enseñanzas también son buenas. Tenemos que ver qué predicador estoy escuchando, qué fe tiene. Amén. Pero de ahí para allá, la mayor parte de las cosas que ofrece el internet es malo. La televisión, los excesos. Pablo dice, ustedes seguían la corriente de este mundo. Ustedes la seguían. ¿Por qué la seguían? Porque, mire bien, hermano, porque no teníamos la capacidad de decirle que no. No teníamos la capacidad, la fortaleza de decirle al mundo no. Si dice desde el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, detrás de todos esos pensamientos, ideas, hermano, aún películas, películas, internet, programas de televisión, caso cerrado, ¿ok? Todo eso, hermano, todo eso es conforme al príncipe, lo controla el príncipe de la potestad del aire. Detrás de todo eso, hermano, hay fuerzas demoníacas, hay fuerzas espirituales. Dice que opera, dice el texto, que opera. La palabra operar significa gobierno o control o señorío. ¿Que opera en la iglesia? No, que opera en los hijos de desobediencia. Así éramos nosotros. Que operan en los hijos de desobediencia. Esta palabra, hijos de desobediencia, hermano, es un hebraísmo que está usando Pablo. Es un modismo de hablar. ¿Ok? Porque imagínate, yo les he explicado a los hermanos en la clase bíblica de los domingos, que tú salgas afuera a evangelizar y llegues a alguien y le digas, eres un hijo de desobediencia, no te va a entender, ¿verdad? No te va a entender. Es un modismo, una forma de hablar. Como nosotros tenemos modismos, ¿verdad? Una forma de hablar, cuando decimos, pues, échale un ojo a los frijoles, es una forma de hablar. O esto es pan comido, esa es una forma de hablar. O estás en la luna, es un modismo. O te estás ahogando en un vaso de agua. O yo no me ando por las ramas. O me tocó bailar con la más fea. Es un modismo, ¿ok? Es una forma de hablar. Bueno, cuando Pablo dice que operan los hijos de desobediencia, es un hebraísmo es un hebraísmo. Entonces, los hijos de desobediencia se entiende, hermano, que son los inconversos controlados por el príncipe de la potestad del aire. Y así, dice Pablo, éramos nosotros antes. Entonces, tiene que haber un antes y un después en la vida de nosotros. Amén. Verso 3, ¿estamos ahí? Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, mire bien lo que dice Pablo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ahí está otro hebraísmo, hijos de ira.
lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que para nosotros antes todo eso era normal. Y eso nos controlaba, pero ahora ya no. Ahora ya no. Amén. Antes nuestros pensamientos, nuestra carne, hermano, nos controlaba. ¿A cuánto nos controla la carne? ¿Verdad? La carne decía vicio y uno le decía a la carne que sí, la carne le decía música mundana y la carne, hermano, se gozaba con la música mundana. La carne decía no te dejes y no se dejaba uno, hermano. La carne decía responde para atrás y el cristiano respondía para atrás. No, el cristiano ya no. La carne, hermano, nos dominaba. Ahora peleamos contra esta carne. Se nos ha dado el Espíritu Santo, el dunamis, el poder del Espíritu Santo para pelear contra hermano, esta carne. Pablo decía, ¿verdad? En mi carne no hay nada bueno. Lidiaba Pablo, hermano, con su carne. Estaba lidiando, porque usted lidia con su carne, hermano. Yo lidio con mi carne. Usted lidia con su carácter. Yo lidio con mi carne. Todos nosotros lidiamos con esta carne. Amén. Como dije una de las predicaciones cuando hablamos de los problemas matrimoniales, ¿verdad? Yo nunca he escuchado que una hermana venga y me diga, pastor, hable con mi esposo. ¿Por qué, hermana? Fíjese que ya me cansé de que sea tan paciente conmigo. Ya me cansé de que sea tan amable conmigo. Ya me cansé de que cuando yo le respondo mal, él siempre es bien manso. ¡Hable con él! No, hermano, lo cierto es que lidiamos con la carne. Pablo lo decía, ¿verdad? Que en su carne no había nada bueno. Y luego decía, miserable de mí. Así hubiéramos de decir, cuando damos una mala contestación, soy qué miserable de mí, esta carne. Amén. Dice, y éramos por naturaleza, el verso 3, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa hijos de ira, hermano? Que estábamos bajo juicio. Estábamos bajo juicio. ¿Ok? Ese es el juicio que merecíamos. Amén. Ahora, desde el verso 4 al verso 6, el apóstol Pablo nos muestra lo que somos ahora. Ya mostró lo que éramos. Ahora lo que somos ahora. Y después lo que seremos. Mire bien, hermano. Dice el verso 4. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, le está dando la gloria a Dios. Vuelve a exaltar el atributo, el carácter de Dios, que Dios es amor. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis dice, por gracias sois salvos. Ahora, ¿cómo somos ahora, hermano? Somos salvos. ¿Cómo somos? Somos hijos de Dios. Hay un antes y un después. ¿Cuál era nuestro pago por nuestros delitos, por las infracciones? La condenación. Porque ese era nuestro diagnóstico. ¿Qué hizo Cristo? Él pagó por nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Verso 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que los cristianos, hermano, mire bien, nosotros los cristianos, por misericordia, somos las personas más bendecidas de este planeta. De verdad, hermanos, somos las personas bendecidas más de este planeta.
¿Por qué? Porque hemos recibido bendiciones espirituales de parte de Dios que no merecíamos. Y esas bendiciones nos llevarán un día a parecernos a Cristo. Usted es una persona, usted tiene a Cristo, usted está muy bendecido. Yo tengo a Cristo, soy una persona muy bendecida porque tenemos a Cristo. Porque obtuvimos su perdón por gracia, su misericordia por gracia. Amén. Ahora, mire uno de los propósitos, el por qué Él nos dio vida. Y esto es interesante verlo, el por qué Él nos dio vida. Verso 7, la primera palabra que dice, las dos palabras que dicen, ¿para qué? Para mostrar. Mire por qué el Señor nos dio vida. Uno de los propósitos, para mostrar. Decir, algo, hermano, Dios muestra algo a través de nuestras vidas. Para mostrar, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que a través de tu vida y de mi vida regenerada, mire bien, hermano, Dios muestra las abundantes riquezas de su gracia. Esto es como lo exponía, mire bien, hermano, esto es como lo exponía un predicador de sana doctrina de esos de antaño, y los ponía así. Es como un pintor, hermano, que toma un papel arrugado, toma un papel que supuestamente ya no sirve, la gente lo ve y lo pisa, pasa por encima de él, y ese pintor toma ese papel y hace una pintura. Y después esa pintura se convierte en una obra maestra muy costosa, donde la gente al verla queda admirada. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que la mejor obra maestra Dios la está haciendo en nosotros a través de Cristo. Para mostrar, eso es lo que va a mostrar. Amén. Esa alabanza con la que empezamos, ¿verdad? En lo suave de tu presencia. Que dice, quiero vivir. ¿Y qué más dice, hermanos? Quiero morar. En lo clave de tu presencia quiero morar. Y luego dice, y permanecer. Vengan pruebas, adversidades. El tiempo que necesario hasta que te formes tú en mí. Para eso nos dio vida, para mostrar. A través de nuestra conversión, hermano, Dios quiere mostrar algo. ¿Qué quiere mostrar? La riqueza de su gracia. Amén. Para mostrar. Como cuando, mire bien, como cuando Dios le mostró al adversario de Job y le dice, ¿no has visto? ¿No has mirado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. ¿No has visto a mi siervo Miguel? Bueno, la hermana lo apoyó, ¿verdad? Que no hay otro como él. ¿No has visto a mi siervo? Mire cómo Dios está mostrando, ¿verdad? ¿Verdad? Dice ahí el texto 7, ¿verdad? Para mostrar, dice. Amén. Amén. Y luego en ese mostrar, el verso 8 y 9 se leen juntos como un canto de victoria. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Mira lo que dice Pablo, 4 cosas. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esa fe no es de nosotros, es un regalo también. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Todo Dios lo provee. Todo Dios lo provee. Dice ahí, no por obras. No somos nosotros, hermano. La iglesia cristiana, hermano, es la única que cree que la salvación es por gracia. Las demás religiones, llámese católicos, mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, creen gracia más obra, salvación.
Los cristianos es gracia igual a salvación. Somos los únicos que creemos que es por gracia. Ahora, en este texto, hermano, porque por gracia sois salvos, Pablo lo cita en Efesios 2:5, ya lo leímos, porque por gracia sois salvos. Constantemente Pablo lo está citando. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esto es gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, eso es gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 1:17 dice, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, eso es gracia. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, eso es gracia. Amén. Es decir, en esos textos que Pablo los nombra constantemente, mire, mi hermano, ha cambiado la vida de muchas personas, Por ejemplo, Martín Lutero, en una de las series que dimos del libro de los Romanos. Martín Lutero sabemos que fue el reformador de la iglesia. Martín Lutero no comprendía, hermano, la gracia de Dios. No la comprendía. ¿Por qué? Porque Martín Lutero pensaba que para uno tener el perdón de Dios, uno tenía que pagar. Uno tenía que hacer algo. Pensaba que uno tenía que hacer algo y eso ya no es gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido. Martín Lutero quería pagar por su pecado, eso es imposible, hermano. No lo entendía él. Martín Lutero vivía en una agonía todos los días. Martín Lutero decía, o tenía un mal pensamiento y decía, pequé, tengo que hacer algo. Imagínense que usted vive así. Y se golpeaba, se flagelaba. Tenía otro mal pensamiento y decía, pequé. Y si era invierno, la historia dice que se salía afuera por horas ahí pasar frío. Tengo que pagar porque pequé. No entendía la gracia de Dios. Y ahí, hermano, en el frío. Se confesaba más de 6 horas al día. Y las confesiones eran como, tuve un mal pensamiento, codicié la pierna de pollo de mi hermana, codicié la sopa de mi hermano. Es pecado. Los que lo confesaban le decían, Martín, ya no vengas con esa clase de faltas. Tráeme ya pecados hechos. Cuando leyó, hermano, mas el justo por la fe vivirá, se le quitó un peso encima. Él dijo que había entrado al paraíso. Entendió Lutero que todo es por gracia. Mira, hermano, yo leyendo la vida de él me encontré con eso. De repente estaba con otros monjes, hermano, y comían y se iba a conversar porque decía, es que codicié la sopa de mi hermano, estoy en pecado. Hasta que comprendió lo que es la gracia. Pablo constantemente aquí está citando la gracia. Por gracia. Te predestinó por gracia. Te llamó por gracia. Te redimió por gracia. Nos dio su Espíritu Santo por gracia. Ahora, ¿cómo yo respondo a esa gracia? Lo vamos a ver en la parte de la práctica. Amén. Cuando yo leía esto, a mí, porque es el 6º tema, a mí me surgió la pregunta que Pablo constantemente usa la palabra gracia. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6 de aquí del libro de los Efesios dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. En el verso 7 del capítulo 1 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En este capítulo 2, verso 5 dice, porque por gracia sois salvos. En este capítulo 2, verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y en este verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Constantemente está él hablando de que es por gracia. Entonces, ¿por qué Pablo está constantemente hablando de que es por gracia? Para no olvidar precisamente eso, hermano, de que todo es por gracia. Para tener cuidado con el orgullo. Para tener cuidado con la jactancia. Para tener cuidado con yo esto, yo lo otro.
Para tener cuidado con eso. Es que cuando usted ora, pastor, tenemos que tener cuidado con eso. Es que cuando usted pone la mano, fíjese que... Es que cuando usted canta... Me decía hace tiempo una hermana, es que cuando canta, yo siento... Hermano, y luego a la carne le gusta que la adulen. Y todo eso Dios lo mira. Y Dios dice, ya te miré, bandido. Ya te miré. Ya te vi, ladrón. ¿Qué bandido te estás poniendo, Es que mi mano. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mi hermano, a la carne le gusta que la adulen. La verdad. Mi pastor. Y no te metas con mi pastor. No, hermano, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y luego si el pastor no anda bien, hermano, y le está robando la gloria a Dios, hermano, ya va de picada. Ya va de picada. Porque Dios lo ve. Ya te miré. Bandido, ladrón. Ni un gramo de gloria le podemos robar a Dios, hermano. Eso. Ni un gramo de gloria. ¿Por qué Pablo constantemente está nombrando la gracia? Porque mire, por ejemplo, los corintios, mire lo que se les había olvidado, Se estaban jactándose ya. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con lo que decimos. Es que yo por mi trabajo, yo por esto, yo por lo otro, yo. Como decía nuestro hermano William en una de las predicaciones, y si eso se hace un yo-yo, ¿verdad? Mire bien, hermano. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie le robe la gloria a Dios. Y verso 10 dice, porque somos hechura suya. Mire cómo dice, somos hechura. La palabra hechura es una palabra griega que significa poema, donde ahí sale la palabra poema, más o menos la traducción del griego en sus variantes, viene siendo también como poema, porque somos hechura suya. Está haciendo un poema Dios en nosotros, pero no por nosotros, hermanos, sino por Cristo. Por Cristo. Amén. Dice, porque somos hechura suya, creados. Algo nuevo. Esto es el nuevo nacimiento, habla de algo nuevo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire bien, hermano, para buenas obras. Ahora, ¿cuáles son las buenas obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no son obras para alcanzar la salvación, no, la salvación es por gracia. Son obras que tenemos que mostrar como hijos, como ya personas salvas ya. ¿Cuáles son las obras? Dice, las cuales... Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, buenas, dice, obras que glorifican a Dios, obras que exaltan a Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras? Bueno, esas las vamos a mencionar cuando estemos en el tema de la práctica. Amén. Amén. Bueno, seguimos el próximo viernes.